Idólatra. Es una palabra que pesa, una palabra que quema. Quizás te la ha dicho un amigo, un compañero de trabajo o lo que es más doloroso, un miembro de tu propia familia que dejó la iglesia. Te dicen que ofendes a Dios, que la Virgen María es un obstáculo, que esas imágenes en tu parroquia son una abominación. Y en ese momento te quedas callado, no porque no tengas fe, sino porque no sabes qué responder. Sientes el nudo en la garganta. Y si te dijera que existe una respuesta, no un argumento de pelea, sino una verdad tan profunda, tan bíblica y tan llena de amor, que no solo defiende tu fe, sino que puede cambiar el corazón de quien te ataca. Hoy te voy a contar la historia de Javier y cómo una sola pregunta lo cambió todo. Quédate, porque al final de este video nunca más volverás a tener miedo de amar a tu Madre del Cielo. Javier era como muchos de nosotros. Católico de cuna, iba a misa los domingos, rezaba por las noches y llevaba una pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe en su cartera. No era teólogo, no sabía griego ni hebreo, solo sabía que, cuando miraba esa imagen de la Virgen, sentía paz, sentía que no era huérfano. Pero su mundo tranquilo se sacudió un diciembre. Su hermano mayor, Roberto, regresó a casa para las fiestas después de 5 años viviendo en el extranjero. Roberto había cambiado. Había encontrado una comunidad cristiana muy fervorosa, pero también muy anticatólica. Lo que empezó como una cena de bienvenida, pronto se convirtió en un tribunal. Roberto vio la pequeña imagen de la Virgen en la sala de la casa de sus padres. Se levantó, la señaló con el dedo y, con la voz temblando de una extraña mezcla de celo y enojo, soltó la bomba. ¿Cómo pueden tener eso ahí? ¿No han leído el Éxodo? No te harás imagen ni ninguna semejanza. Están arrodillándose ante yeso. Son idólatras y están condenando a esta familia. El silencio en esa mesa fue devastador. Javier vio cómo su madre se llevaba las manos a la cara para ocultar las lágrimas. Ella, que había rezado el rosario toda su vida por ese hijo que ahora la acusaba. Javier quiso defender a sus padres, quiso defender a la Virgen, pero las citas bíblicas que Roberto lanzaba como dardos lo paralizaron. Isaías 44, Salmo 115. Javier se sintió pequeño, se sintió ignorante, y lo peor de todo, una pequeña duda como una semilla oscura entró en su corazón. ¿Y si tiene razón? ¿Y si todo este tiempo he estado ofendiendo a Dios sin saberlo? Esa noche Javier no durmió. Las palabras de su hermano resonaban en su cabeza. Idólatra. El problema no era solo la acusación, era el miedo a estar equivocado. El diablo es astuto, y su táctica favorita no es hacernos ateos de golpe, sino hacernos dudar del amor de Dios a través de sus santos. Durante los siguientes días, la tensión en la casa era insoportable. Ya no eran discusiones a gritos, sino una guerra fría silenciosa. Roberto dejaba notas adhesivas con versículos bíblicos en el espejo del baño o sobre la mesa de la cocina, pasajes sacados de contexto que hablaban de la ira de Dios contra los falsos dioses. Cada vez que Javier veía a su madre recoger esas notas con tristeza, sentía que algo se rompía dentro de él. Sentía que le robaban su hogar espiritual y la alegría de la Navidad. Javier fue a su parroquia buscando refugio, sintiéndose como un extraño en su propia casa. Se sentó en la última banca. Al frente, a la derecha, estaba la estatua de la Virgen con el niño Jesús. Antes, verla le provocaba ternura. Ahora sentía culpa. Se preguntaba, ¿estoy adorando el yeso? ¿Le estoy quitando gloria a Cristo al mirarla a ella? ¿Es verdad que ella me separa de Jesús? La duda es un desierto terrible. Javier cerró los ojos y en lugar de rezar un Ave María, habló directamente con Dios. Una oración cruda, desesperada. Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que eres mi único Dios. No quiero ofenderte. Si amarla a ella está mal, quítame este sentimiento, arráncalo de mi pecho. Pero si está bien, por favor, dame una respuesta, no para ganar una discusión, sino para recuperar mi paz y sanar a mi familia. A veces, Dios permite la crisis para que profundicemos en la verdad, no nos deja en la superficie. Javier salió de la iglesia sin una respuesta inmediata, pero con una determinación nueva. Esa tarde decidió investigar, no en foros de internet llenos de odio, sino en la fuente. Se sumergió en la Biblia, leyendo no solo los versículos sueltos, sino los capítulos enteros. Y allí, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, encontró un tesoro que nunca había visto. Javier leyó sobre el Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento, una caja sagrada hecha de madera incorruptible y oro puro, diseñada para cargar la palabra de Dios en piedra. Vio cómo David temía ante el arca y decía,
¿Cómo he de recibir el arca del Señor en mi casa? Y luego saltó al Evangelio de Lucas y vio a María, embarazada de la palabra hecha carne, visitando a Isabel, quien usa casi las mismas palabras. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Javier cerró la Biblia con el corazón acelerado. Ahí estaba. María era la nueva arca. Si el arca antigua de madera merecía veneración y respeto sagrado porque cargaba las tablas de la ley, ¿cuánto más merece veneración la mujer que cargó al Dios vivo en su vientre? Entendió que honrar el recipiente es honrar el contenido. Entendió que Dios no hace basura y que elegir a María fue parte de su plan perfecto de salvación. Además, descubrió la diferencia abismal entre dos palabras griegas que la Iglesia ha usado por siglos, latría y dulía. Javier descubrió que la Iglesia Católica nunca ha enseñado a adorar a María, jamás. Existe la latría, que es la adoración exclusiva a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es el reconocimiento de que Él es el Creador y nosotros criaturas. Si le das latría a cualquier otra cosa, eso es idolatría. Pero existe la dulía, la veneración. Es el honor, el respeto y el amor que damos a quienes han sido héroes de la fe, a quienes Dios mismo ha santificado. Y para María existe la hiperdulía, una veneración especial, superior a la de los ángeles y santos, porque ella es la Madre de Dios. Javier miró la imagen de nuevo y lo entendió. No le hablo al yeso, igual que no le hablo al papel cuando beso la foto de mi madre que falleció. La imagen es un puente, no un destino. Dios mandó hacer imágenes en la Biblia, la serpiente de bronce, los querubines sobre el arca. Dios no prohíbe el arte, prohíbe sustituirlo a él. Pero faltaba algo. Javier tenía la teología y la tipología bíblica, pero sabía que si llegaba con una clase de historia, su hermano se cerraría. Necesitaba llegar al corazón, necesitaba esa llave maestra que desarmara la defensa intelectual. Fue entonces, meditando en las bodas de Caná, que el Espíritu Santo iluminó una conexión definitiva. Vio que Jesús realizó su primer milagro solo porque su madre se lo pidió, adelantando incluso su hora. Si Jesús escuchaba a María en la tierra, ¿por qué dejaría de escucharla en el cielo? Llegó la Nochebuena, la familia estaba reunida de nuevo. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Roberto, viendo que Javier estaba tranquilo y ya no debatía, decidió interpretar ese silencio como una victoria y lanzar el último ataque antes de la cena. Veo que sigues con tus tradiciones humanas, Javier. ¿Cuándo vas a dejar de poner a María al nivel de Jesús? ¿No entiendes que solo hay un mediador? Javier respiró hondo. Invocó al Espíritu Santo en silencio. Miró a su hermano con amor, no con ganas de vencerlo y humillarlo, sino con el deseo profundo de recuperarlo. Y le hizo la pregunta. Roberto, déjame hacerte una sola pregunta, y contéstame con sinceridad como cristiano que eres, dijo Javier con calma, mirando a su hermano a los ojos. Jesús es el hombre perfecto, ¿verdad? Él cumplió la ley a la perfección, sin pecado. Roberto respondió con seguridad. Amén, claro que sí. Entonces Javier continuó, bajando la voz para que todos en la mesa escucharan bien. Entonces Jesús cumplió perfectamente el cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Nadie honró a su madre más que Jesús. Él la escogió desde la eternidad, la preservó del pecado, la amó y la obedeció en Nazaret durante 30 años. Mi pregunta es esta. Si yo honro a la madre de Jesús, ¿crees que Él se pone celoso? ¿O crees que se alegra de que yo ame a quien Él más amó en la tierra? ¿Puede un hijo perfecto ofenderse porque honran a su madre? Roberto abrió la boca para citar otro versículo sobre la mediación única de Cristo, pero las palabras se le atascaron. La imagen de Jesús, el Jesús real, humano y divino, no el concepto teológico abstracto, amando a su madre, lo golpeó con fuerza. La lógica del amor era irrefutable. No puedes decir que amas al artista mientras escupes sobre su obra maestra. No puedes decir que amas al rey, pero desprecias y ocultas a la reina madre. Hubo un silencio largo, pero esta vez no fue un silencio incómodo ni doloroso. Fue un silencio reflexivo, denso, donde la gracia estaba actuando. Roberto bajó la mirada, jugó con el tenedor unos segundos y finalmente dijo suavemente: Nunca lo había pensado así. Siempre pensé que el amor era una competencia, que si le daba amor a ella, se lo quitaba a él. Esa noche no hubo una conversión milagrosa instantánea donde Roberto cayera de rodillas rezando el rosario. La vida real rara vez es así de rápida. Pero la guerra terminó. El respeto volvió a la mesa. Roberto dejó de dejar notas agresivas y comenzó a escuchar.
Y esa semilla de verdad, que amar a María es imitar a Jesús, quedó plantada profundamente en su corazón. Javier recuperó su paz. Entendió que ser mariano no es idolatría. Es cristianismo puro en su máxima expresión. Es amar a la familia de Dios como Él la ama. Entendió que cuando dice Dios te salve María, solo está repitiendo las palabras que Dios mismo le envió a través del ángel Gabriel. ¿Cómo podría ser malo repetir lo que Dios dijo primero? Hermanos, el diablo odia a la Virgen porque ella es la humildad perfecta que vence a su soberbia. Ella es la mujer del Génesis que le pisa la cabeza. Por eso siembra esta confusión de la idolatría. Quiere dejarnos huérfanos, quiere que pensemos que estamos solos frente a Dios. Pero tú no eres idólatra por amar a tu madre. Eres un hijo fiel que sigue el ejemplo de su hermano mayor Jesús. Quizás hoy tú estás pasando por lo mismo que Javier. Quizás tienes miedo de defender tu fe ante burlas o ataques. Te invito hoy a hacer una prueba. No tengas miedo de mirar a María. Acércate a ella y dile, Madre, llévame a Jesús. Verás que ella no se queda con nada para sí misma. Todo lo que le das, ella lo magnifica y se lo entrega al Señor. Si esta historia tocó tu corazón, si te dio una herramienta para defender tu fe con amor y no con ira, quiero pedirte algo importante. Dale me gusta a este video para que YouTube se lo muestre a más católicos que están siendo confundidos y necesitan escuchar esto. Y escribe en los comentarios, yo honro a quien Jesús honró. Llena los comentarios con esa frase como un testimonio de fe valiente. Suscríbete al canal si quieres más historias que alimenten tu alma y fortalezcan tu intelecto. No estás solo en este camino, que la Virgen de Guadalupe te cubra con su manto y que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.